Hoy voy a hablar de 16 canales para aprender ruso desde cero absoluto y de forma natural. Además, los canales van a estar ordenados porque en este caso voy a hablar desde mi propia experiencia con el idioma ruso. Entonces voy a hablar de los canales que yo he utilizado e incluso incluiré alguno nuevo porque tengo el idioma un poco aparcado ya que estoy centrándome en el alemán y han aparecido canales nuevos interesantes. Vamos. Vamos primero con el primer grupo de canales, como siempre, que son aquellos creados por profesores, creadores de contenido, etcétera, que hacen vídeos de diferentes tipos que ahora comentaré, adaptados para personas que aprenden el idioma, incluso desde cero absoluto, como es el caso que presento en el vídeo, ¿no? Y el número uno de esta lista, mi favorito y el que yo utilicé desde el principio es Comprehensible Russian, ¿sí? De mi amiga Ina. Y antes de hablar un poco de su canal, lo importante aquí es que, aun empezando desde cero absoluto, aunque no sepas nada, como decía, con algunos de estos canales puedes empezar a aprender el idioma de forma natural, como siempre con la intención de ir mejorando tu capacidad de comprensión para llevarla hasta un punto intermedio en el que ya puedes utilizar recursos más complejos e interesantes e incluso comenzar el proceso de hablar, ¿sí? De pues, tener intercambios de idiomas, hablar contigo mismo, etcétera, y más adelante ya hablar en situaciones más de la vida real, ¿no? Y como decía, pues el número uno, Comprehensible Russian. Y aquí, muy importante también que pues bueno, aquí el canal de Ina tiene un montón de vídeos divididos por niveles y tiene una lista bastante larga de vídeos para principiantes absolutos, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Y veréis que aunque no sepáis nada de ruso, las conversaciones, los vídeos serán comprensibles porque ella lo hace muy bien para que así sea. Y también un pequeño detalle sobre la escritura, y es que en mi caso aprendí a leer en ruso gracias a sus vídeos, a los vídeos de este canal, sin necesidad de aprender el alfabeto de forma consciente como se suele hacer, como las diferentes letras, ¿no? Y lo he comentado en alguna ocasión, pero es que gracias a sus vídeos, y en concreto recuerdo algunos vídeos en los que hablaba de temas culturales y tenía un mapa de Europa, ella, con los nombres de los países en cirílico, ¿sí? En alfabeto cirílico. Y recuerdo que mientras escuchaba el vídeo, entendía de lo que estaba hablando y escuchaba los nombres de los países, veía además cómo se escribían y digamos que mi cerebro empezaba a notar patrones como el ejemplo que pongo siempre, que es que en el mapa de Europa veía el nombre de Francia encima del país que sé que es Francia y el de Finlandia y mientras escuchaba a ella decirlos también notaba patrones como la letra que es como un círculo con un palo que es el equivalente, digamos, de nuestro sonido F, ¿no? De Francia a Finlandia. Entonces, con este pequeño ejemplo, pero con varios vídeos, varios patrones así, fui capaz de aprender el alfabeto y a leer en el idioma de una forma natural. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Y obviamente ahora puedo leer en ruso, claro, si empieza a leer un libro de Dostoyevsky en versión original, pues no voy a entender lo que pone, pero puedo leer las palabras, a eso me refiero. Después, obviamente, tienes que ver más, leer más para entender lo que está pasando realmente. Pero quería remarcar esa parte del alfabeto porque creo que es importante saber que no necesitas aprenderlo conscientemente. Vale. Y dicho eso, pues un canal totalmente recomendable, el que yo utilicé desde el principio y en él, pues, Ina que cuenta historias, tiene conversaciones, hace vídeos culturales, vídeos históricos sobre diferentes épocas de la historia de Rusia. Maravilloso en general y totalmente recomendable. Muy bien, vamos ahora con el número 2, In Russian from Afar, que es otro canal fantástico
para aprender ruso, incluso desde cero, nuevamente, este chico tiene diferentes vídeos divididos por niveles también. Entonces, como comentaba, yo utilicé el anterior canal para empezar desde el principio, pero todos estos canales de input comprensible, digamos, podéis probar cuál os gusta más, empezar con vídeos de uno y seguir con vídeos de otro. O sea, los he ordenado más o menos por cómo los utilicé yo, pero en la mayoría de ellos, o sea, la mayoría de ellos tienen dentro de su canal vídeos divididos por niveles. Entonces, es una cuestión, como siempre, de probar lo que os resulte comprensible, lo que no. Pero, pues, yo lo quería organizar para que tengáis más o menos una idea de el orden que podéis seguir, ¿no? Pero me refiero a que podéis ver un vídeo del anterior, después un vídeo de este, volver al anterior. Sí. Es solo orientativo, digamos. Y en este caso, pues nuevamente, un canal con muchos vídeos, historias, conversaciones, incluso tiene aquí una colaboración con Ina del canal anterior, ¿sí? Vídeos culturales sobre Rusia, sobre historia, muy, muy, muy interesante, muy recomendable y un montón de contenido para seguir mejorando vuestra capacidad de comprensión en ruso. Vamos con el número 3, Inhale Russian, otro tipo de canal similar, nuevamente dividido por niveles, intermedio, preintermedio, principiante. En este caso tiene alguno más de preintermedio, intermedio, por eso lo he puesto un poco más adelante, pero pues nuevamente diferentes vídeos de diferentes temáticas, perdón, conversaciones, colaboraciones con Ina nuevamente, con otros youtubers del espacio, ¿no? Y pues muy interesante también. Y pues antes de continuar con el siguiente, también quería deciros que dejaré todos los enlaces en la descripción, pero si me dejo algún canal que conozcáis, lo podéis dejar en los comentarios para ayudar a la gente, ¿sí? Y también si tenéis cualquier pregunta sobre el proceso, pues estoy intentando cubrir todo. No sé, pues el nivel, lo que comentaba del alfabeto, de la lectura antes, etcétera. Pero cualquier pregunta que tengáis sobre el proceso del aprendizaje o cómo utilizar este canal, etcétera, por dónde empezar, podéis dejar en los comentarios. Estaré encantado de responderlas. Pero bueno, otro canal muy interesante con historias, conversaciones, noticias, muy recomendable también. Vale, vamos ahora con el número 4, Random Russian, que este es uno de los canales nuevos, o sea, nuevos para mí, que yo no lo he utilizado porque tengo el idioma aparcado, como decía, pero he estado viendo algunas de las historias y me parece muy interesante. Está basado en los mismos principios de input comprensible por diferentes niveles para ayudarte a aprender el idioma mientras disfrutas de las historias, etcétera. Y perdón. Nuevamente, historias, pequeñas conversaciones en podcast, muchos tipos de vídeos diferentes para disfrutar y seguir mejorando de una forma divertida y comprensible, que es lo necesario para seguir aprendiendo. Muy bien, continuamos ahora con el número 5 de este grupo de canales iniciales, ¿sí? Que se llama Learning Russian The Natural Way, que es un canal que yo ya he utilizado, pero que he visto que últimamente está subiendo muchos más vídeos y me parece muy interesante. Tiene muchas historias de diferentes niveles, incluidos para principiantes, como podéis ver, pues el Mago de Oz y otras historias. Y pues muy interesante también, lo recomiendo totalmente. Y otra fuente de mucho contenido, de muchas horas de contenido para seguir disfrutando y mejorando, ¿eh? Vale, vamos ahora con el número 6 de este primer grupo. Y estos tres últimos, el 6, 7 y 8, son canales similares, o sea, con canales en los que los creadores de contenido modifican su forma de hablar para que el mensaje sea comprensible, que es lo que necesitamos. Pero creo que en la mayoría de los vídeos son un
pelín superiores en dificultad a los anteriores, que los 5 anteriores también tienen vídeos intermedios, como decía, para ir mejorando. Pero estos 3 últimos quizás sea necesario haber escuchado mucho el idioma con los 5 primeros para dar ese pequeño salto. Pero una vez lo has dado, me parecen 3 canales maravillosos. Y este en concreto, el número 6, Yaroslava Russian, es de uno que he descubierto ahora que no conocía, que me parece muy interesante. Y ella, pues, crea vídeos hablando de diferentes, pues, temas culturales, temas de historia, noticias, o simplemente hablando en ruso sobre cosas de la vida, como este último, ¿no? Pero lo hace muy bien porque son en general simplemente conversaciones a cámara en las que ella habla sobre diferentes temas, pero de una forma muy comprensible. Y la verdad que lo he descubierto últimamente y me encanta y es muy interesante, muy recomendable. Como decía, o sea, como siempre es una cuestión de ir probando, ¿no? Como digo siempre, pero eh, probablemente es un punto superior de dificultad a los anteriores, pero para eso están los anteriores, ¿no? Para haber ido mejorando y llegar a ser capaz de entender vídeos como estos, ¿no? Muy bien. Ahora, el número 7 que en este caso me sale traducido, ruso con Max, pero bueno, el canal es Russian with Max en inglés, ¿sí? Y este es uno de los que más he utilizado, porque este lleva mucho tiempo y tiene un montón de vídeos. Y es uno de los que más utilicé yo, como decía, una vez dado ese salto y llegado al nivel un poco superior al anterior, ¿sí? Ya digamos principiante alto o intermedio bajo o así. Y en su caso, pues tiene un montón de vídeos, muchos en estilo blog, como en paseos por la calle, paseos por ciudades, muy interesantes. Y como veis, pues diferentes niveles. Últimamente tiene bastantes de A2 Plus, ¿sí? Tiene diferentes niveles, pero como decía, la mayoría son, pues eso, A2, B1, ese tipo, o sea, en ese rango, digamos, un poco más complejos que los 5 primeros, o los vídeos para principiantes de los 5 primeros canales, pero muy interesante, muy en plan conversaciones de la vida real, pero adaptadas para que sean comprensibles y en formato de blog muchas veces, con paseos por las montañas, por las ciudades, lo que lo hace bastante agradable. Sí. Perfecto. Y el canal número 8, el canal final de este grupo, Russian with Dasha, que es otro canal pues similar al anterior, sí, en un canal en el que la chica hace muchos vídeos en formato blog, pues andando por la naturaleza, en las ciudades, etcétera. Hablando en ruso de una forma comprensible, nuevamente un pelín superior de dificultad, como comentaba, pero muy recomendable, muy interesante, tiene algunas conversaciones también, ¿sí? Y pues un nuevo canal para disfrutar con mucho contenido y para seguir mejorando. Muy bien, vamos ahora con un segundo grupo de canales, que son canales con historias, ¿vale? En general. Y quería decir también, muy importante, que con los 8 canales que he comentado al principio hay un montón de contenido para empezar desde cero absoluto, como decía, y solo con ellos llegar hasta un nivel intermedio porque es casi, no, o sea, no infinito, pero hay muchísimo contenido. Entonces, estos canales que voy a comentar ahora me parecen buenos complementos, también desde el sentido de la lectura, que ahora explicaré, ¿vale? Pero pues también hay historias de diferentes niveles. Entonces, no es tanto que sean canales que tengáis que utilizar después de los 8 primeros, sino como siempre es una cuestión de ir probando, eh, mezclar los canales de input comprensible con estos. Pero, como decía, me parece algo que añade valor a los anteriores, pero con los canales anteriores hay tantos y tan interesantes que simplemente con eso se pueden utilizar para llegar a un nivel bastante bueno de comprensión. ¿Sí? Pero en este caso, el número 9 y el primero de este grupo, que se llama Boost Your Russian, que tengo que decir que tiene algunos vídeos
como podéis ver este último, un poco gramaticales, digamos, que como sabéis no soy muy amigo de ellos, pero lo quería incluir porque tiene bastantes historias, como veis, como estas, muy interesantes en las que puedes escuchar la historia y leer el texto a la vez. Mm, Lo cual me parece muy interesante. Además, gracias a los canales anteriores, como he comentado, y a empezar a notar esos patrones, a empezar a saber leer em, o sea, las palabras en ruso con el alfabeto diferente, pues habréis llegado a un punto en el que seréis capaz de ir leyendo en ruso y estas historias, aparte de que las historias en sí son interesantes, al tener el texto también ayudará mucho a mejorar esa capacidad de lectura en un alfabeto diferente, que personalmente es la única experiencia que tengo con un alfabeto diferente. Y tengo que decir que esos primeros vídeos simples, notando esos patrones al principio, fue lo que me ayudó a entender las diferentes letras, las que son un poco diferentes a las nuestras, porque hay algunas que son similares. Y este tipo de vídeos de ahora me ayudó bastante a ser capaz de leer en el idioma. ¿Sí? Entonces, este primero, muy recomendable estos vídeos de historias. Siguiente canal, y otro canal con historias, Learn Russian with Stories. ¿Sí? Pues lo mismo, similar al anterior, diferentes tipos de historias para diferentes niveles, ¿sí? A1, A2, B1, por eso comentaba que se pueden entrelazar y mezclar, ¿sí? Pero en este caso tienen primero la historia en ruso con los subtítulos en ruso, que nuevamente es una buena práctica de lectura, y después tiene la traducción en inglés, que como siempre digo, yo prefiero utilizar o bien no, sin subtítulos o subtítulos en el idioma que estoy aprendiendo, ¿vale? Pero en cualquier caso, como decía, estas historias son un recurso muy interesante para disfrutar de las historias en sí, seguir mejorando la capacidad de comprensión oral, pero también empezar a leer en el idioma. También el hecho de que el mensaje oral sea comprensible gracias a los canales anteriores hace que puedas entender el mensaje escrito más fácilmente y mejorar tu capacidad de lectura. Bien. Número 3 de este grupo, Russian Language Arts, que es otro canal del mismo estilo con historias que puedes leer al mismo tiempo también. O sea, muy interesante por las razones que he comentado. Y en este caso no tiene demasiados vídeos, pero son vídeos interesantes, historias, algunas clásicas, ¿sí? Comprensibles en este momento y muy interesante también. Siguiente canal es un clásico porque es un canal que está en diferentes idiomas. En este caso es Russian Fairy Tales, que tiene un montón de vídeos, historias clásicas, cuentos clásicos. Son un poco más difíciles de comprender que los anteriores, yo creo, en general, pero por eso lo pongo más hacia el final de este grupo. Y nuevamente, tienen los subtítulos en inglés en la mayoría de estos vídeos, que yo personalmente cuando los utilizaba pues ponía la mano para no verlos, porque como he dicho antes, prefiero sin subtítulos o con subtítulos en el idioma objetivo ruso en este caso. ¿Sí? Pero un montón de contenido para seguir mejorando. Y el número 5 y canal final de este grupo de canales basados en historias, vamos, vamos con el nombre que es Maya Animirvanaya Historia, que es un canal con historias un poco más complicadas, probablemente, pero un tipo de canales que hay en varios idiomas, que he comentado en otros idiomas, como en el ejemplo de alemán, por ejemplo, que son historias en formato diario, es decir, contadas desde la perspectiva de la persona que escribe su historia, ¿no? A veces para adolescentes, pero no siempre, pero yo las encuentro bastante interesantes, bastante divertidas, ¿sí? Y muy recomendables en un nivel ya un poco superior de comprensión. ¿Sí? Y finalmente vamos con los tres últimos canales de este grupo final de canales en el que vamos a hablar de podcasts adaptados para aprendices del idioma. ¿Sí?
Este ya es un nivel superior a los anteriores, ya un nivel intermedio, pero llegados a este punto son recursos muy interesantes porque son ya prácticamente podcasts, o sea, son temas ya prácticamente nativos, quiero decir, o temas, tipos de vídeos que tú consumirías en tu propio idioma, ¿vale? Pero adaptados para que sean comprensibles. Y en este caso tenemos el primero, el clásico Easy Russian, ¿sí? Del grupo de canales de este Easy German, Easy Russian, etcétera. Y aquí, bueno, tenéis los típicos vídeos que hacen siempre de más entrevistas en la calle y tal, pero especialmente recomiendo, como digo siempre, su podcast, que aquí en el canal de YouTube tienen algunos de los episodios, pero si no podéis ir a Google y buscar Easy Russian Podcast y os aparecerá que tienen casi 100 episodios ya y son pues conversaciones culturales entre ellos, pero modificando un poco su forma de hablar para que sea comprensible. ¿Sí? Y lo prefiero porque, como digo siempre con estos canales del grupo Easy, en los podcasts hablan entre ellos y todos modifican la forma de comunicar para que sea comprensible. Mientras que las conversaciones con la gente en la calle, la gente de la calle a veces es más difícil de entender porque no modifican su forma de hablar, no están acostumbrados a ello. ¿Eh? Número 2 de esta lista, Be Fluent in Russian, que en este caso tiene un montón de vídeos, tiene vídeos de diferentes formatos, pero yo el que recomiendo, el que he utilizado es sus podcasts, que como veis, pues este último es el 196, o sea, tiene muchos episodios en los que habla diferentes temáticas. eh, como siempre, es ya muy parecido a un podcast nativo, pero adaptado para que sea más comprensible. Y pues en este último hablando de por qué la gente debería pasar más tiempo en la naturaleza. Diferentes temáticas, ¿no? Pero muy interesante ya en este nivel intermedio, en este nivel mayor de comprensión. ¿No? Y por último, Russian Progress, que es otro canal que ahora me he estado dando cuenta que tiene también vídeos en formato blog, pero no los he utilizado yo personalmente todavía. Pero bueno, me imagino que conociendo su podcast, me imagino que estarán bien y que serán similares a algunos de los canales que he comentado antes. Pero quería hablar de su podcast porque es lo que yo he utilizado, que me parece muy interesante, pues tiene diferentes conversaciones con gente en diferentes niveles, ¿no? Avanzado, intermedio. A veces está él solo simplemente hablando de diferentes temas, pero pues tiene bastante contenido, temas interesantes y nuevamente, en general, intermedio, avanzado, ¿no? Pero comprensible en este punto, yo creo, y bastante interesante también. Perfecto, amigos, pues estos son los 16 canales ordenados más o menos como había prometido para aprender ruso desde cero absoluto. Y como decía antes, cualquier duda que tengáis sobre cómo utilizarlo, sobre por dónde empezar, sobre cómo leer, etcétera, dejármela en los comentarios, que como decía en este caso es un proceso que yo personalmente he vivido em, aprendiendo ruso. ¿Sí? Y también si me he olvidado algún canal que conozcáis, lo podéis dejar en los comentarios para ayudar a otra gente que quiera aprender el idioma. Sí, os estaré agradecido. Y nada, espero que os haya gustado, que os ayude mucho si queréis empezar a aprender este idioma. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias nuevamente por llegar hasta el final. Y también sentíos libres de dejar vuestras recomendaciones para otros idiomas que os gustaría que hiciese, otro tipo de vídeos, etc. Un saludo a todo el mundo y gracias. Adiós.